Díaz, profesor de tecnología en nuestro instituto, y es Leopoldo Queipo, al que le vamos a entrevistar acerca de unas preguntas sobre la Unión Europea. La primera pregunta: este año se cumple el 30 aniversario de España en la Unión Europea. ¿Qué piensas de que nuestro país pertenezca a la Unión Europea? Bueno, la pertenencia de España a la Unión Europea ha tenido sus altibajos, sobre todo en la opinión pública. Al principio, sobre todo, había bastante gente que estaba en contra, porque mucha gente lo tomaba como una injerencia con el resto de países, sobre todo en la economía española, y se tendía a pensar más en los perjuicios que traían determinados sectores, como la agricultura, sectores primarios, que en las potenciales ventajas que podía tener. Sin embargo, a lo largo de los años, este sentir de la opinión pública ha ido cambiando, y ahora la verdad se pondera mucho más, sobre todo entre la gente de la calle, la pertenencia a la Unión Europea que la posible salida, como pregonan algunos partidos políticos, no solo en España, sino en el resto de la Unión Europea. Si ponemos en una balanza las ventajas y los inconvenientes, yo creo que con creces superan las ventajas y los inconvenientes. 2. ¿Piensa que pertenecer a la Unión Europea nos aporta beneficios o nos perjudica? Más beneficios que perjuicios, evidentemente. Dentro de la imperfección de lo que es la cuestión política de la Unión Europea, tiene unas innegables ventajas económicas. La pertenencia a una moneda común, una política económica común, una centralización de la moneda, del Banco Central Europeo, sobre todo en aspectos económicos, es innegablemente bastante positiva. Luego habrá quien opine de otra forma, sobre todo en aspectos políticos, jurídicos, de la política exterior común, dado que es muy difícil poner de acuerdo a tantos países. Pero en general, reitero lo que dije en la primera pregunta, yo creo que son bastante más beneficiosos que perjudiciales. Muy bien. 3. Si hubiera un conflicto con otro país, ¿cree que usted que nos favorece pertenecer a la Unión Europea? Bien, en realidad esa es una cuenta pendiente de la Unión Europea, porque bueno, tenemos uno de los 3 pilares de la Unión Europea, que es la política judicial y policial común, aparte de la parte económica y de la parte de los asuntos exteriores, los 3 pilares. Sin embargo, estamos lejos todavía de que haya una postura, digamos, de defensa común, una política común en cuanto a los aspectos exteriores, a pesar de tener ese pilar de los asuntos exteriores. Y si estamos hablando de cuestiones económicas, es innegable que nos beneficia, pero si hablamos de conflictos económicos, si hablamos de potenciales agresiones económicas desde el extranjero, todo lo que se refiere a las divisas, los cambios de divisas, el caso del petróleo, como está ocurriendo ahora, evidentemente la fortaleza económica es mucho mayor. Si se refiere a un conflicto de tipo bélico, evidentemente la Unión Europea no está preparada como tal para eso. No es una entidad política uniforme como puede ser un país como tal. Y en ese aspecto estamos muy lejos de que tengamos una uniformidad. De hecho, España en este caso pues tiene una proximidad mayor en cuestiones bélicas a su pertenencia a la OTAN que a su pertenencia a la Unión Europea, como le ocurre al resto de países. Muy bien. 4. ¿Crees que pertenecer a la Unión Europea ha contribuido a la actual crisis española? Yo creo que no. Las preguntas directas se responden con un sí o con un no, pero simplemente comentaremos un poquito sobre este aspecto. No, vamos a ver. Evidentemente es una crisis global. Lo que pasa es que las crisis globales tienen sus particularidades. Es como una enfermedad. Todo el mundo puede coger una enfermedad, pero sin embargo cada uno la va a sufrir de una forma diferente. Como se dice normalmente en medicina, no hay enfermedades, hay enfermos. Entonces, ¿puede tener algo de culpa? Sí, evidentemente. Pero no tanto la Unión Europea, como se dice en algunos lugares, el hecho de tener una moneda única, los procesos inflacionarios que perjudican a la Unión Europea en su globalidad, sino en un aspecto más global de todos los países de la OCDE. El problema no se ciñe únicamente a la Unión Europea, es decir, que yo no creo que sea directamente responsable. ¿Qué es responsable la globalidad? En cierta manera sí, pero no única responsable. Evidentemente España ha tenido unas características propias que la han hecho más vulnerable a la crisis económica que otros países, por las características propias, por el tejido productivo español, el tejido industrial, los servicios que presta, un país eminentemente de servicios, y eso ha sido en gran medida lo que ha perjudicado, pero no el hecho de pertenecer a la Unión Europea como tal, sí el pertenecer a un mercado global como el que tenemos actualmente, pero no por parte de la Unión. ¿Considerará salir de la crisis de la Unión Europea?
Bien, en realidad la mera pertenencia a la Unión Europea ya ayuda a salir de la crisis. Vuelvo a decir, una crisis, estamos hablando de una crisis, aunque tiene componentes sociales, es una crisis eminentemente económica. Y una economía más potente como la de la Unión Europea fortalece una economía menor como la economía española. De hecho, todas las medidas se toman ahora, las medidas económicas, las medidas monetarias, como la que ha tomado hace poco el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, se toman de forma centralizada, en vista de tener una uniformidad dentro de la Unión Europea. Y esas son medidas que tienden a favorecer la economía de los países. Algunos están en contra de algunas medidas de esas, teniendo en cuenta que el Banco Central Europeo tiene como principal medida el control de la inflación. Algo que algunos dicen que viene, claro, como es tributario de la Alemania, de la época de cuando la gran inflación, en la época pre-nazi, pues que tienen una reminiscencia de aquella época y por eso han hecho de eso su principal partida. Pero, en definitiva, el Banco Central Europeo es el que controla esto y tiene medidas de estímulo que cuando las tiene necesarias las va apoyando. Algunos piensan que estar fuera de la Unión Europea, estar fuera del euro, tendría unas consecuencias favorables. Yo no creo que sea así. Yo creo que sería perjudicial por una razón muy sencilla, porque aumentaría la inflación de forma descabellada. El hecho de que un país tenga los recursos monetarios en su poder suele tender a que en épocas de crisis lo que se haga es aumentar la inflación, producir moneda, aumentar la inflación, que a la larga es perjudicial. Por eso, aunque en un principio pueda parecer beneficioso, yo creo que no es lo ideal. Y entonces estoy totalmente a favor de que España esté en esa unión monetaria, esté en la Unión Europea, en la Unión Económica, y que esto ayuda a salir de la crisis. De hecho, ya está ayudando a salir. Yo creo que si no hubiéramos estado en la Unión Europea, la crisis nos habría afectado igualmente, como ha afectado a muchos otros países que no pertenecen a la Unión Europea en todo el mundo. Sin embargo, esta pertenencia está ayudando a salir en mayor grado. Pues no hay más preguntas. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias. Nada, hombre, Bueno, eso no, nada, por favor. Aquí estamos con la profesora Rosa Barro de Historia del IES los prototipos, a la que le vamos a hacer una serie de preguntas. Primera pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentra entre la antigua España y la actual España europea? Bueno, seguro que te refieres a esa España que estuvo aislada, que era bastante incomprendida, pero también que comprendía mucho menos los valores que tienen los europeos. Ahora somos un país democrático, integrado, no nos sentimos solos, ni para lo bueno ni para lo malo, pero es una España muchísimo más integrada en el mundo y en los valores de la democracia, de los derechos humanos y de la libertad. Segunda pregunta. ¿Cree que la calidad de vida de las personas ha mejorado considerablemente con la entrada de España en la Unión Europea? Mucho, porque lo hemos vivido y aunque hay momentos de crisis, pero la calidad de vida de los españoles es mucho más europea. Yo hasta en los viajes que he hecho a algún país grande como es Alemania, allí me daba la sensación de que no teníamos mucha diferencia, de que nuestra calidad de vida se aproximaba completamente en los servicios, los transportes, en la forma de vivir, en las tiendas, bueno, un poco en todo, es decir, nos hemos equiparado a Europa, ya no hay ningún complejo. Es un país integral. Tercera pregunta. ¿Cómo vio usted la entrada de España en la Unión Europea? Bueno, ese año fue un año muy interesante en mi vida, porque fue un año en que yo me dediqué a estudiar oposiciones, pero nos metimos ese año, fue un año en que cuando España se metió tuvo que ceder bastante. Hubo problemillas para la convergencia y las medidas que exigían en Europa para que España entrara no eran fáciles. Pero bueno, de hecho al entrar España y Portugal nos sentimos un poco como aceptados al fin, iguales y efectivamente ya europeos, no sé, orgullosos de formar parte de esa organización poderosa, importante e integrada en el mundo. La cuarta pregunta. Cuando España se europeizó, ¿usted o sus familiares hicieron algún festejo? Bueno, en especial un festejo en plan cumpleaños no, pero sí nos sentimos muy bien y sí vimos que era una gran noticia para la historia. Y como profesora de historia lo he incluido entre las fechas importantísimas que ha tenido los niveles de modernización, de integración y de desarrollo de nuestro país. La quinta pregunta.
¿Cree usted que España hizo bien en unirse a la Unión Europea en aquellos tiempos? Por supuesto. Sí, es verdad que al principio costó adaptarse, pero nosotros somos españoles pero europeos y hay una sensación de que eso no tiene marcha atrás. No debería tenerla. Nosotros formamos parte de un espacio en donde los valores culturales, sociales, económicos están en alza y aunque haya problemas, pero entre todos podemos solucionarlo mucho mejor. Pues eso es todo. Bueno, muchas gracias. Gracias, mis alumnos.